Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Bueno, empezamos el podcast, como siempre, recordando la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, hoy os traigo el capítulo de consultorio de fondos. Como siempre, a veces que tardo algo más de tiempo en hacerlo, y no es por otra cosa, pero para poder juntar el suficiente número de consultas. A veces que me llegan no las suficientes para no hacer un podcast solo con 2 o 3 consultas, pero bueno, cuando ya voy acumulando las adecuadas, pues, y este es el caso, pues voy a hacer un capítulo recopilando todas ellas. En algunos casos, cuando eran urgentes, sí que se las he pasado por email, pero la mayoría de ellas pues las vamos a ver ahora. Bueno, pues empezamos. Alberto Losada consulta: llevo observando la evolución del mercado, pues tengo en dinero liquidez. Vista la divergencia que existe últimamente entre el value y el growth en el último mes, ¿qué me recomendarías más? ¿Comprar value o comprar growth? Mi horizonte son de 5-7 años. Bueno, pues yo en el momento actual haría lo siguiente, y evidentemente siempre habría que ver qué parte de tu cartera quieres poner en renta variable, pero la parte de renta variable pues pondría un 70% value y un 30% growth. De la misma manera que estos años de atrás era muy incisivo con todo el tema del value y creía que había una oportunidad muy grande, como parece ser que ahora se está viendo, bueno, que el value sube muy poquito, pero no baja todo lo que está bajando el growth. Creo que es un buen momento de empezar poquito a poquito a meter en cartera algún fondo, un growth. Lo que está claro es una cosa, no vamos a saber cuál es el mejor momento de entrada, ni tampoco debemos de jugar a ello, pues es muy complicado, pero en una cartera equilibrada nos va a proteger de las divergencias próximas en mercado. Es decir, pues a lo mejor el growth sigue bajando. Bueno, pues perfecto. Si sigue bajando, nos intentaremos adecuar a las bajadas posteriores. Si es que las hay, o si hay subidas, pues intentaremos rebalancear la cartera. Pero siempre lo que debemos de tener es una cartera lo más equilibrada posible. Si ponemos un extremo y esto nos lleva a que desde este punto de vista, desde este punto de partida, los fondos Grow, vamos a llamar, bajan un 50% y los fondos Value suben un 50%, bueno, pues en ese caso probablemente sí que había que rebalancear esa parte para intentar comprar, bueno, pues esos fondos Grow que hubieran caído muchísimo, pues mucho más baratos, pero como digo, pues bueno, yo empezaría ahora mismo con un 70-30. Muchas veces, como siempre digo en muchos episodios, comprar buenos fondos y baratos siempre tiene su recompensa. Como decía anteriormente, 2020-2021 era un momento muy bueno de sembrar en value, probablemente lo siga siendo, pero es verdad que ahora mismo también es un buen momento para empezar a sembrar un poquito en fondos Grow. Bueno, Pedro Sanz nos hace una consulta es una consulta extensa. Soy seguidor de su podcast, me gustaría pedirle consejo para una cartera de fondos para mi madre, una señora de 78 años, y en concreto nos pregunta un poco por el BBVA Consolidación 85. Bueno, pues dice que lleva tiempo con este fondo, pero que tiene una rentabilidad muy exigua y muy baja. Y vamos a repasarlo un poco. Bueno, al final este fondo, y bueno, como muchos fondos de estos similares, en este caso el Consolidación 85, como su nombre indica, ya nos lo va diciendo un poco, Consolidación 85 significa que está pensado
para no perder valor liquidativo por debajo del 85%. Es decir, nosotros hemos invertido 100 euros, esos 100 euros nunca podrán bajar de 85. Bueno, hasta ahí pues todo correcto. Pero ¿qué pasa? Este tipo de fondos, al incluir tanta protección, pues nos hace que sea muy complicado también obtener rentabilidad, y en este caso no es porque los gestores lo hagan mal, es simplemente porque el propio folleto y las limitaciones del fondo hacen que sea prácticamente imposible que de manera sostenida, pues con este fondo ganemos dinero a medio y largo plazo. Incluso en el folleto del fondo, que lo he estado leyendo, pues bueno, habla un poco de el objetivo de inversión, que son 24 meses, bueno, pues ya en ese caso, y al ser un periodo ya un poco, bueno, relevante de 24 meses para un fondo muy conservador, yo me iría mejor a hacer una cartera con fondos de renta fija y con ese mismo horizonte, 24 meses, fondos de renta fija buenos, que tengan duración corta para que la subida de tipos no afecte a los valores liquidativos, y podría hacer una cartera con 5 fondos que irían bastante bien para, por supuesto, mucho mejor en términos de rentabilidad que este fondo comentado, entre otras cosas, porque muy probablemente el Consolidación 85, estando la inflación en los puntos que está ya tan alta, ni siquiera sea capaz de batir a la inflación. Bueno, como digo, esa excesiva protección que tiene el fondo pues también nos protege de dos cosas: una, de que no perdamos dinero, y otra, nos protege de alguna manera de que no vamos a ganar dinero. Cuando digo ganar dinero hablo de un 4% anualizado, 5% anualizado. Sería muy, muy complicado, salvo que la bolsa pues subiera un 70% todos los años, es decir, bueno, algo que no sería sostenible. Por lo que digo, al tener tanta cobertura, tiene una grandísima cantidad de renta fija. Luego esa cobertura, para que si en caso de que los mercados caigan mucho, el fondo no caiga más del 85%, eso le hace limitar mucho la futura rentabilidad. Alternativas para este tipo de fondos, pues evidentemente no un único fondo, sino una cartera de renta fija equilibrada, y yo metería, pues por ejemplo, el fondo de Amiral Sextant Bond Picking, el fondo de Buy and Hold renta fija, el fondo de Capital Group High Income, Carmignac Securité y M&G Optimal Income. Esa combinación de estos 5 fondos deberían de darnos una rentabilidad más que razonable en el plazo de 24 meses. Por poner un ejemplo, incluso el fondo de Buy and Hold renta fija tiene una política en la cual, si a 2 años no obtiene rentabilidad, devuelve las comisiones. Por ejemplo, el Capital Group el año pasado pues lo hizo bastante bien. En el caso del Capital Group sí que es un fondo que ya no tiene limitación a la hora de elegir bonos de corto y largo plazo, pero en la mayor parte de tanto el Carmignac Securité como el resto, sí tiene esa limitación, y hace que tengamos una cartera de renta fija con una rentabilidad más que razonable, en los entornos del 4%, con una volatilidad muy bajita y evidentemente mucho mejor que ese fondo. Bueno, siguiente pregunta. Jorge de la Cruz pregunta: llevo desde hace muchos años con el fondo Fan Smith y estoy contento con las rentabilidades. Me ha sorprendido la bajada en el mes de enero, pues históricamente siempre se ha comportado mejor que el mercado. No sé si dejarlo o cambiarlo por un fondo value aprovechando el momento. Bueno, tiene que ver también un poco con la pregunta primera del oyente, pero bueno, en este caso yo claramente mantendría el fondo. Bueno, habría que ver también, no sé qué porcentaje supone este fondo en el total de tu cartera, pero si no es un porcentaje elevado, como digo, yo lo mantendría. Este fondo es un fondazo y lo hará bien en el futuro, con independencia de que ahora, pues incluso ya no te digo el mes de enero, sino que se puede tirar 2-3 años por debajo del índice. En los próximos 10 años estoy plenamente convencido de que lo seguirá
batiendo. Muchas veces, si el fondo es bueno, no es necesario cambiarlo por un periodo corto de rentabilidad negativa, como puede ser este caso, que puede ser un mes, pero puede ser perfectamente más tiempo y el fondo seguir siendo bueno. Uno tiene que ver un fondo pues como cuando compra una propiedad inmobiliaria, es decir, que no todas las semanas pues se está viendo la tasación de la propiedad inmobiliaria. Si compramos una propiedad inmobiliaria para alquilar, pues con la renta que vamos obteniendo nos va siendo suficiente y no vamos mirando de manera permanente si la vivienda sube, si la vivienda baja, si el local comercial sube, si el local comercial baja. Bueno, en un fondo tenemos que tener, o deberíamos de tener un poco esa misma perspectiva, porque de esa manera lo veremos más desde un sentido empresarial y no desde un sentido de corto plazo. Muchas veces hay fondos de inversión buenos que pasan por periodos malos de tiempo, que es lo que le ha pasado en los últimos 3-4 años a muchos de los fondos value, llamémosle Cobas, AZ, etcétera, que siguen siendo buenos fondos, pero bueno, no era el momento. Eso no exime de que en los próximos 10 años pues obtengan rentabilidades más que razonables y muy probablemente superiores al índice, con lo cual, bueno, pues yo lo mantendría. Bueno, Andrés Hernández pregunta: ¿dónde puedo ver la composición entera de un fondo, así como los costes? Muchas veces en las fichas de los fondos salen las primeras posiciones, pues a lo mejor las 5 primeras posiciones, las 10 primeras posiciones, pero hoy en día con internet es bastante sencillo ver la cartera entera, el ratio de costes, el patrimonio que tiene exactamente el fondo, el número de partícipes, algunas cosas que nos pueden llamar la atención y pueden ser también relevantes, y es si hay un porcentaje de partícipes que solo en una posición tienen más del 20%, y eso normalmente en la CNMV nos lo dice y es muy fácil de averiguarlo. Simplemente con que pongamos pues en Google, en el buscador, pues cualquier fondo que queramos analizar. Por ejemplo, pues Magallanes Iberia, CNMV, por defecto ya nos sale el enlace a la CNMV y el enlace a la última información periódica publicada por el fondo. Y ahí tenemos todo. Es la cartera entera, por ejemplo, ahora que estamos en febrero, pues la última cartera que tenía el fondo el 31 de diciembre, que en este tipo de fondos no hay excesivas variaciones, y ahí tenemos desde el primer valor hasta el último valor, la cartera entera, el ratio de costes, todos los costes que lleva aparejado el fondo, el patrimonio que tiene el fondo, el número de partícipes, como digo, el porcentaje superior al 20%, si el fondo tiene cobertura de divisas, todo viene en el último informe publicado, que normalmente siempre es el segundo semestre del 2021, y ahí tienes absolutamente todo. Es el mejor sitio donde lo podemos ver. Bueno, un inversor que no dice el nombre, pero se identifica por Panukokan, bueno, dice: acabo de escuchar tu podcast y me ha encantado, enhorabuena. Bueno, habla sobre quería asesorar a mi padre la compra de un fondo, pero me preocupa entrar en el pico y comerme las caídas. ¿Qué fondos me recomendarías que no estén muy fuera de precio y que funcionen mejor que el mercado en caídas? Bueno, pues yo en este caso lo que deberíamos de hacer en tu caso es, pues bueno, una cartera equilibrada en función de tu riesgo y tu horizonte temporal. Vamos a hacer un ejemplo pues sencillo, evidentemente sin saber el riesgo y el horizonte temporal, pero bueno, pues un símil, una cartera 50% renta fija, 50% renta variable. Como comentas, ¿qué fondos me recomendarías que no estén muy fuera de precio y que funcionaran mejor que el mercado en caídas? Pues por ejemplo, 2 ejemplos en fondos de renta variable, como puede ser el MFS Prudent Capital. Es un fondo que tiene mucha protección de capital, en el sentido de que, como ya su nombre indica, Prudent Capital
invierte en renta variable, pero con un objetivo de preservación de patrimonio muy elevado, como norma general no invierte el 100% de la cartera en bolsa, y cuando cae el mercado cae muchísimo menos. De hecho, hay estadísticas de este fondo en el cual incluso el año del COVID, cuando los mercados solo en el mes de febrero-marzo cayeron un 40%, la máxima caída que tuvo este fondo fue un 8 un 9%, y luego acompaña bastante bien en periodos de subidas, con lo cual eso hace que, bueno, que sea un fondo que tenga una rentabilidad razonable a medio y largo plazo y con pocos sustos, como digo, con mucha protección. Tiene la ventaja de que el equipo gestor invierte todo su patrimonio en el fondo, con lo cual, bueno, ellos son los primeros que tienen interés en que el fondo vaya bien, y es una buena opción para lo que comentas. Lo combinaría con el Bain & Mellon Long-Term, que hemos hablado mucho aquí sobre él, Cartesio X, que también es un fondo con un conservadurismo de patrimonio elevado. Metería el fondo Now, que también lo hace muy bien, una parte de renta fija, y lo combinaría también con un fondo de oro. A partir de aquí siempre lo que iría sería rebalanceando cada 6 meses en función de la evolución del mercado. No me complicaría en exceso la vida, estos fonditos lo van a hacer bien. Evidentemente, si el mercado cae 50%, pues evidentemente la renta variable supondrá mucho menos de ese porcentaje en nuestro portfolio. Pues lo que haría sería rebalancear otra vez al 50%. Lo mismo, si la renta variable sube un 50% y se nos ha convertido en que solo por revalorización es un 75%, pues en ese caso volvería a bajar el porcentaje al 50-50, de tal manera que eso siempre me hará ir vendiendo caro e ir comprando barato en el caso de que la renta variable caiga mucho. Eso solo nos hará que de manera sistemática iremos ganando mucho más dinero a los índices y tendremos una cartera muy equilibradita, sin excesivas complicaciones, y que a largo plazo nos debería de dar una rentabilidad, pues dependiendo, pero entre el 5 y el 10%. Siempre hablamos de periodos de más de 7 años. Bueno, seguimos. Bueno, tengo un lío de preguntas que si no me lío aquí con tanta hoja y con tanto fichero le faltará poco, pero bueno, vamos a seguir. Álvaro Torres pregunta: me gustaría saber el porcentaje de inversión y diversificación en acciones de un fondo. Como norma general no pasan del 3-5% en una acción. Y lo que viene a preguntar es: ¿esto es decisión del gestor? ¿Existe algún imperativo legal? Bueno, pues evidentemente existen imperativos legales, y decisión del gestor de que tenga el 3-5%, pues sí, pero evidentemente siempre viene por el imperativo legal, que vamos a ir a verlo ahora. Bueno, precisamente para proteger a los partícipes en fondos de inversión, pues existen ciertas reglas que ponen los reguladores para proteger. Siempre hablamos de fondos de inversión normales, en instituciones de inversión colectiva, de los que siempre podemos hablar. Luego hay determinados fondos de inversión, hedge fund, que ya son un poco más ocultos para inversores, que muchas veces el porcentaje de inversión es entre 100.000 y 200.000 euros, y que ahí sí que son de inversión libre, y ahí ya pueden invertir hasta el 15-20% en un único valor. Hacer coberturas de todo tipo, largas, cortas, pero bueno, aquí vamos a hablar de un fondo tradicional y un fondo normal, ¿vale? Lo que pone un poco los reguladores es lo siguiente, ¿vale? No puede haber un máximo del 10% en un único valor, es decir, un fondo pues solo puede tener como máximo un 10% en acciones de Apple o en acciones de Google. Aunque quiera tener un 15%, no es posible. Luego también hay otra limitación para que el grado de diversificación sea un poco elevado, y es que la suma de las 5 primeras posiciones no puede superar el 40%. Estos dos conjuntos de reglas pues ya obliga de por sí a que un gestor tenga que tener un mínimo en cartera de 20 valores en el fondo, y eso hace que el grado de diversificación ya sea normal, pues que un fondo
bueno, pues tenga entre 35, 40, 50 compañías. Sí, eso es un poco lo adecuado, ¿vale? Porque con eso vamos a combinar una convicción razonable con una diversificación también razonable. Es verdad que, bueno, pues he llegado a ver fondos con 200 posiciones y con porcentajes del 0,04 en valores. Esto, al menos a mí, no me gusta, porque pues esto, bueno, de alguna manera es hacer gestión activa, sí, pero con no mucha convicción, porque tener 200 valores en un fondo con un 0,04%, yo creo que es, bueno, pues una diversificación incluso contra nosotros mismos, pero con poca convicción. Si hablamos, por ejemplo, de algunos fondos que siempre solemos hablar por aquí, el Benny Mellon Long Term Global Equity, pues tiene 30 valores. Morgan Stanley Global Opportunity, 30 valores. Luego repasaremos un poco este fondo, porque en las últimas semanas hubo una call y ahí tengo por ahí alguna pregunta más sobre este fondo. Pues lo repasaremos un poco. Asia Opportunity, 30 valores. Robeco Global Consumer, pues tiene aproximadamente 90-100 valores. Ese ya roza un poco la raya de lo normalmente razonable. AZ Valor, 40 valores aproximadamente. Cobas, 40 valores. Magallanes, 40 valores. 30-40, como digo, es un poco lo ideal. Pues combina alta convicción con no excesiva concentración, ¿vale? Bueno, seguimos. Jorge Heredia pregunta sobre el Robeco Global Consumer y dice: visto que este fondo, el cual mantengo en cartera, está empezando a dar rentabilidades escasas, se ha quedado bastante atrás en el 2021 y el 2022 ha empezado bastante mal. Bueno, esto también es un poco al hilo de lo mismo que preguntaba el oyente anterior sobre el FANET-MI, ¿vale? Hay un poco que ver en la misma sintonía. El Robeco Global Consumer es un fondazo, es un fondo extraordinario. Y ¿cuál es la política del fondo? Bueno, pues estar en las tendencias de consumo actuales y futuras. Yo creo que es un fondazo. En determinados momentos y en determinadas circunstancias no lo va a hacer mejor que el mercado, y probablemente estemos en una de ellas. Ya ha pasado en el 2021 por la rentabilidad que ha tenido y está pasando en el 2022. Eso no quita de que este fondo debamos de retirarlo en cartera. Quizás a lo mejor, si tenemos la suerte y de que seguimos viéndole con correcciones algo más severas, pues probablemente sería el momento de pensarnos seriamente, si no lo tenemos, introducirlo en cartera, y si lo tenemos y tenemos una cartera equilibrada, incluso incrementar algo posiciones. Como digo, estas cosas muchas veces pasan, pero es que esto no es un problema muchas veces de los fondos. Muchas veces el problema de que nosotros como inversores nos ponemos más nerviosos de la cuenta y empezamos a hacer más cambios de los debidos, y hace que empecemos a saltar de fondos en fondos, muchas veces por ir buscando las rentabilidades pasadas positivas. Y quizás lo que tengamos que hacer sea un poco lo contrario. Primero, elegir buenos fondos, y segundo, elegir momentos de rentabilidades negativas para comprar este tipo de fondos. Que si vemos la cartera de este fondo, pues por ejemplo, vemos que tenemos carteras como pueden ser Visa, como pueden ser Mastercard, como puede ser Microsoft, como puede ser Netflix, como puede ser Tencent, que es la compañía china de WhatsApp y de juegos por ordenador, etcétera. Mercado Libre, todo tipo de empresas que se dedican al comercio electrónico: Colgate, Nestlé, L'Oreal, Nike, Adidas. Es decir, pues al final en todo el mundo se van a seguir
consumiendo zapatillas Adidas y zapatillas Nike, y crema Colgate y Nestlé. Es verdad que probablemente, bueno, pues lo que ha pasado en este fondo o en este tipo de empresas es que lo que ha pasado es que los múltiplos de valoración de estas empresas pues han corregido. Es decir, pues antes Nestlé, no lo sé, porque no analizo compañías por dentro detalladamente, pues a lo mejor estaba en un PER 30-35, bueno, pues eso hace que a lo mejor haya bajado un PER 25-20, y al contraerse el múltiplo, pues bueno, la cotización evidentemente ha caído y el fondo lo nota, pero no creo que a largo plazo, en los próximos 7-10 años, tengan un performance, es decir, una muy baja rentabilidad con respecto al índice. Creo que todo lo contrario. Mi consejo sería, si vemos correcciones más fuertes, aumentar poco a poco, porque como digo, estos fondos tan buenos no dan tantas oportunidades de comprarlos baratos. Muchas veces son fondos que siempre, por norma general, cotizan muy caras, las compañías que están dentro cotizan muy caras y no es bueno correr detrás de la rentabilidad positiva, y quizás sea mejor correr detrás de la rentabilidad negativa. Como digo, muchas veces con un más 10% en el año, pues compramos este fondo alegremente. Es decir, cuando ahora cotizando en un menos 15 nos da miedo. En marzo del 2021 este fondo cotizaba en un más 10%. Bueno, y mucha gente en ese momento pues compraba este fondo, y ahora cae un 15%. ¿Qué pasa? Pues que desde marzo del 2021 hasta ahora, bueno, el año pasado más o menos, creo que subió un 9, con lo cual empatamos. Este año está cayendo un 15. Bueno, pues en un año, en un fondo bueno, nos estamos comiendo un 15% de rentabilidad en negativo, cuando a lo mejor lo que tenemos que comprar es el fondo ahora, o empezar a picar en este tipo de fondos, que ya empezamos a comprar el fondo con un 15% de bajada. Solo con que este fondo termine el año sin rentabilidad, nosotros habremos ganado un 15%. Entonces, como digo, quizás ahora sea un buen momento, o como digo, quizás lo suyo sería hacer aportaciones periódicas a este fondo, aprovechando toda esta corrección, que por otro lado no se sabe cuánto va a durar. Es que no es el objetivo nuestro saber cuánto va a durar y en qué magnitud. Si nuestra labor no es un poco el predecir los movimientos a corto plazo, bueno, pues es tener una cartera ponderada y ir viendo oportunidades e intentar aprovecharlas, que eso sería un poco lo suyo. Bueno, Maximiliano Domínguez pregunta: tengo una alta convicción en un fondo que has comentado en varios episodios. Bueno, en esta hoja, en este librito que me he hecho, no tengo más preguntas y ahora las llevo todas a este otro. Vale, perfecto, porque como decía, tenía aquí un jaleo importante con tantas preguntas. Vale, Maximiliano Domínguez nos pregunta: tengo una alta convicción en un fondo que has comentado tú en varios episodios. Pues he observado que sube moderadamente cuando sube el mercado y baja muy poco cuando el mercado baja. En concreto es el Benimelo Long Term. Bueno, he hablado varias veces de él y lo que vine a preguntar es ¿cuánto porcentaje de la cartera introducirías de este fondo? Y por otro lado, ¿crees que es un buen momento para entrar? Vale, pues en cuanto al porcentaje, yo siempre haría una cartera en que, por mucho que me gustara un fondo, no supusiera más allá del 20%, para empezar, ¿vale? Por mucho que nos guste un fondo, siempre es mejor tener una diversificación adecuada. No, tampoco es una alta diversificación. Una cartera dependiendo del patrimonio, pero por poner un ejemplo, pues una cartera de 100.000 euros, pues lo suyo sería 10 fondos, nos sobrarían. O sea, si fuera alguno menos, pero bueno, por poner una cifra redonda. A lo mejor si estamos hablando de una cartera de millones de euros, pues podríamos meter alguno más, pero no en exceso, quizás 15, no mucho más, ¿vale? Bueno, este fondo, como muchas veces, es un muy buen fondo, siempre lo hace muy bien, pero debemos de proteger la cartera diversificando en fondos similares, a ser posible incluso que no tengan las mismas acciones en cartera, es decir, muchas veces pues, combinando diferentes estrategias. Con esto y con el 20% evitamos, por un lado, riesgo gestor. Bueno, en el caso del Benimelo no es el caso, porque lo gestiona
no lo gestiona una única persona y sí un equipo de personas. Pero siempre es bueno no poner todos los huevos en la misma cesta. Por mucho que nos guste un fondo, mi consejo es 20%, ¿vale? En relación a si es un buen momento para este fondo, desde mi punto de vista siempre es un buen momento. El momento bueno, ¿cuál es? Pues cuando tengo el dinero, es decir, sin más, no pensar en exceso. Si nuestro objetivo es 7 y 10 años, como debería ser en estos fondos, el punto de entrada, sinceramente, no es tan importante. Dicho esto, como siempre, y vale para el resto de cuestiones que hemos hablado antes, es mejor comprar el fondo cuando está cayendo un 10% que no cuando sube un 10%, que por ejemplo es el caso de este fondo, que lo que va de año está cayendo un 7% aproximadamente. Pues obviamente, pues entre otras cosas, porque por el mismo importe recibiremos muchas más participaciones. Bueno, esto también lo tenéis explicado en el capítulo, creo que es en el 125, donde hablo un poco de la volatilidad. Por el mismo dinero, cuando el fondo cotiza a menos valor liquidativo, pues nos dan más participaciones, ¿vale? Héctor Arran pregunta: no termino de comprender cómo funcionan las comisiones en un fondo de inversión. Si tiene un 1%, ¿cuándo se paga esa comisión? ¿El 31 de diciembre de todos los años? ¿El 1 de enero? Y también pregunta: ¿cómo me afecta a mí como partícipe? Bueno, vamos a ver. El 1% de comisión que tiene un fondo, como indicas, el fondo o la gestora lo que hace es que lo cobra todos los días. Es decir, como ese fondo tiene un 1%, pues ese 1% se divide entre 365 días. Y en este caso, por ejemplo, 1 dividido en 365 nos da 0,00273. Bien, pues 0,00273 es lo que se descuenta diariamente del valor liquidativo para hacer frente a esa comisión. Es decir, si vamos a un ejemplo, si hay un cliente que entra el 1 de enero del 2022 y sale el 1 de abril del 2022, bueno, pues en esos 4 meses ha pagado la comisión. Pues como he comentado anteriormente, se descuenta diariamente. La gestora en cuestión todos los meses cobra la comisión, que digamos que son sus honorarios, con lo cual da igual cuando entremos, da igual cuando salgamos. Es un efecto equitativo, digamos, si tiene un impacto neutro para cualquier partícipe, que no porque vendamos un fondo el 20 de diciembre vamos a evitar la comisión. No, la comisión se cobra diariamente y punto. Con lo cual, pues da igual que estemos en el fondo un mes que 10 años, que ya habremos pagado ese porcentaje. Si es el 1%, pues dividido entre 365, ¿vale? Como todos los días, todos los fondos de inversión valoran todas las acciones o bonos que hay dentro, pues esa valoración descontado, ese 0,000 lo que salga, pues es el valor liquidativo de diario. Todos los fondos tienen un valor liquidativo diario, igual que todas las acciones cotizan, bueno, en este caso a todas las horas, pues el fondo todos los días, un día vale 10,20, otro día vale 10,8, otro día vale 10,22, 10,23, 10,17 y ahí va incluido todo, toda la valoración y la comisión, ¿vale? Diferente es un poco la comisión de suscripción o reembolso. Esa ya es diferente, que también la vamos a tratar. De entrada, yo como norma general en un 99,9% nunca suelo elegir fondos con comisiones de suscripción, pues ya entramos pues con pérdidas. Es decir, compramos un fondo con 100 euros con una comisión de entrada del 3%, al día siguiente de que hemos invertido vale 97, punto. 3% nos lo hemos comido. Luego, si el fondo es muy bueno, recuperará y todo lo que tú quieras, pero de entrada, con lo cual es muy raro que, al menos por mi parte, elija un fondo con comisión de suscripción. Bueno, el caso de reembolso es un poco diferente. Bueno, es importante, muchos fondos, sobre todo determinados fondos más de renta variable, lo que ponen es una comisión de reembolso si, por ejemplo, reembolsamos el fondo en el primer año o en los 2 primeros años. Eso hace un poco pues para proteger al resto de partícipes y que el que quiera entrar en el fondo lo haga, pero con un objetivo de medio y largo plazo. Que es importante, sobre todo, analizar, bueno, pues por un lado, que esa comisión que se paga sea para el fondo y no para la gestora. Es decir, si es para el fondo, pues lo que hace es que se incrementa el valor liquidativo y se benefician de ello todos los partícipes. Esto debería ser lo suyo. Bueno, pues si queremos proteger a los partícipes
de un objetivo a largo plazo, pues que el que quiera salirse, que se salga, pero que el beneficio sea para el resto de partícipes, porque muchas veces hace que la gestora también tenga que vender posiciones, que en un momento no quiere, en fin. Eso sería lo suyo, pero si es para la gestora, se beneficia los dueños de la gestora y no el partícipe. No debería ser así, ¿vale? Como digo, el reembolso normalmente se hace cuando suele ser un periodo de permanencia corto, ¿vale? Victoriano López pregunta, es un tema más sobre la inflación, bueno, con la inflación desbocada, los depósitos al 0%, ¿dónde me recomiendas invertir y sacar rentabilidad sin riesgo? Atiza, buena pregunta. Te nos dice, invertir y sacar rentabilidad sin riesgo. Vale, entiendo que, Victoriano, estás acostumbrado a normalmente hacer depósitos bancarios que a lo mejor nos daban un 3-4%, y bueno, en teoría no teníamos riesgo, aunque bueno, siempre teníamos riesgo de contrapartida, es decir, que el banco quebrara, pero bueno, si teníamos una inversión por debajo de 100.000, bueno, garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos, en fin, prácticamente sin dolores de cabeza. Ahora, pues, ¿qué está pasando? Pues que tenemos la inflación al 6-7%. Implícitamente dejamos el saldo en cuenta sin mover, pues una cantidad de 100.000 euros, pues dentro de un año y un día, pues compraremos un 6 o 7% de lo que vayamos a comprar menos, aunque veamos los mismos 100.000 euros, como tenemos una pérdida de poder adquisitivo importante. Claro, lo que pasa es una cosa, y es lo que hay que valorar. Vamos a ver, invertir y sacar rentabilidad sin riesgo no existe. Es decir, no tenemos, como decía, no tenemos depósitos, no tenemos pagarés, no tenemos inversión que no conlleve riesgo. Invertir y expectativas de rentabilidad sin riesgo, pues prácticamente no existen. Toda inversión, sea del tipo que sea, al final lleva un riesgo, con lo cual eso ya de sacar rentabilidad sin riesgo es muy complicado. Como digo, no hay depósitos, no hay letras del Tesoro al 3%. Los depósitos y las letras están al 5%, inflación en el 5,7%, bueno, inflación 5,7% y la publicada, que la real todos sabemos que está por encima. Bueno, pues tenemos alguna opción, pero como digo, implica riesgo. Opción A, bueno, pues inviertes en un piso que te renta un 5 o 6%, y bueno, pues de alguna manera cubre la inflación. Evidentemente tiene su riesgo, porque siempre vamos a tener riesgo de impago, en fin, el riesgo de que lo compremos en pico de ciclo y tengamos que estar muchos años con ese piso, riesgo de pérdida de sueño porque hemos elegido un mal inquilino, no nos paga. Hoy en día ya sabemos cómo está la legislación, en el sentido de que muchas veces favorece más al inquilino que al propietario, es decir, que cuesta mucho echar a un inquilino. En fin, tiene sus riesgos. Evidentemente, esta opción siempre va a ser mejor que tener el dinero sin utilizar en cuenta corriente, porque cobraremos una renta. ¿Bien? Bueno, si tenemos un porcentaje más pequeño de capital y también queremos invertirlo, pues queremos hablar de patrimonio inmobiliario, pues a lo mejor podemos comprar una plaza de garaje o lo que sea, pero al menos cobrar una renta razonable, ¿vale? Eso sí, lo que hay que hacer muchas veces es valorar la renta, porque mucha gente invirtiendo en vivienda cobra una renta pues del 2%, que entiendo que es una mala inversión, con el riesgo que lleva de impago, iliquidez, etcétera. Y muchas veces en conversaciones pues te dices, ya, pero cobro 1.000 euros que me vienen bien pues para cumplimentar mi jubilación. Ya, claro, pero lo que debemos de valorar y que mucha gente no hace es que no es lo mismo cobrar 1.000 euros habiendo invertido, por ejemplo, 320.000 euros en un piso, que eso nos lleva a que saquemos una rentabilidad pues del 3%, y muchas veces es una rentabilidad bruta. Luego hay que meterle los gastos. ¿Por qué? Porque 1.000 euros al mes por 1.200 son 12.000 euros. Bueno, pues tiene que pasar 27 años para recuperemos esos 300 o 320.000 euros que hemos invertido. Es decir, al final estamos invirtiendo con un PER 25. Un PER 25 es la relación que hay
entre el beneficio, en este caso que estamos computando con renta, y lo que estoy pagando. Per 25 es muy caro. No es lo mismo cobrar, como digo, esos 1.000 euros por un piso que hemos comprado por 320, que a lo mejor tenemos una renta del 3-4%, que cobrar 1.000 euros habiendo invertido 180.000 euros, que al final aquí tenemos una renta de algo así como el 6,5%, y esto ya empieza a ser interesante. Es decir, 1.000 euros por 12 son 12.000, por 15 años son 180.000. Es decir, de momento estamos comprando con un PER 15, que es un PER mucho más barato, y al tener un PER mucho más barato nos da una renta del 6,5. Lo que tenemos que ver no es lo que cobramos, sino lo que cobramos en relación a lo que invertimos, para que nos dé un tipo de interés lo más alto posible, ¿vale? Como digo, la renta al 6,5, pues bueno, ya empieza a ser interesante. Es lo que tenemos que valorar, no solo lo que estoy cobrando 1.000 euros, sino no lo mismo cobrar 1.000 euros sobre 300 o 400.000 invertidos que cobrar 1.000 euros sobre 180 o sobre 150, o en fin, lo que seamos capaces de comprar por el menor precio posible. Es una opción para empezar mucho mejor que tener el dinero sin utilizar, porque al final el dinero pues siempre debería de estar produciendo en algún sitio para que como mínimo, el coste de la vida nos lo esté sufragando, ¿vale? Opción 2, bueno, opción 2, pues invertir a largo plazo en una cartera de fondos. No quiero ser excesivamente pesado con el tema de fondos, que al fin y al cabo es un poco lo que a mí más me gusta, por eso he empezado por el tema inmobiliario, pero con un objetivo de un 8-10% a 10 años, pues podríamos conseguirlo. Ventajas que tenemos, bueno, pues la liquidez, pocas preocupaciones, etcétera. Al final, hacer una cartera de renta fija con fondos con muy baja volatilidad, podríamos obtener una rentabilidad del 3%. Si vamos a una cartera de renta variable o una cartera mixta, pues estamos entre el 5 y el 10%. Liquidez, siempre que queramos, la vamos a tener. Si hacemos una cartera bien combinada, no deberíamos de tener grandes sustos. Dependeríamos más de la evolución del mundo en general que de la evolución de un país en concreto, comparado con una vivienda. Y bueno, pues es otro tipo de activos que serían interesantes, porque al final no hay mucho más. Es verdad que dependiendo del capital, pues bueno, pues podemos acceder a inversiones en private equity, bueno, puede ser una opción, pero muchas veces la liquidez también de este tipo de productos más opaco y menos entendibles, bueno, que al final es para inversores un poco más cualificados. Bueno, también descartaría para este tipo de inversión, sobre todo que nos está hablando inversión sin riesgo, como ha hecho en la consulta, pues todo tipo de criptodivisas, etcétera. Pues todo eso lo obviaría, porque eso sí que tiene un riesgo elevado, ¿vale? Entonces eso lo descartaría de entrada, ¿vale? Bueno, Tomás Huerta nos pregunta: tengo un fondo de inversión desde hace aproximadamente 5 años y la rentabilidad ha sido bastante modesta. En concreto se trata de Ibercaja Gestión Evolución. ¿Podrías decirme una alternativa mejor? Bueno, al final he analizado un poco por dentro el Ibercaja Gestión Evolución. Bueno, y aquí lo que veo es pues muchas veces lo que pasa en la industria. Es decir, Ibercaja Gestión Evolución es un fondo de fondos que de entrada nos cobra una comisión de gestión del 0,8%. Bueno, es una comisión que no es muy alta. 0,8 está bastante bien, pero ¿qué pasa? Que es un fondo que lleva doble capa de comisiones. ¿Por qué? Porque es un fondo mixto de renta fija, que todo lo que hay dentro del fondo son más fondos de la misma gestora. Vale, pero esto pasa con casi todas las gestoras. Es decir, si vamos a la parte de renta fija, donde hay invertido un 46%, pues tenemos Ibercaja Renta Fija, Ibercaja Deuda Corporativa, Ibercaja Renta Fija 2025, Ibercaja Renta Corporativa 2025, es decir, Ibercaja Horizonte. Vale. Si vamos a la parte de renta variable, donde invierte un 25%, tenemos Ibercaja Sanidad, Ibercaja Global Brands, Ibercaja Megatrends, Ibercaja Tecnológico, Ibercaja Alfa. Es decir, la parte de renta variable, como norma general, un fondo, pues siempre tiene una comisión del 1,5%. Sí, en términos redondos.
un fondo de renta fija pues tiene una comisión del 1, con lo cual eso nos da que si le sumamos pues un 1,20 de media más el 0,80 ya nos vamos a comisión del 2 y pico por ciento, ¿vale? Esto, digamos, de alguna manera es, pues bueno, gestión activa, vamos a llamarle, pero bueno, pues con doble capa de comisiones que siempre el partícipe paga mucho más y luego al final hace que las rentabilidades pues sean un poco exiguas, ¿vale? O bajas. Para esto, desde mi punto de vista, es mejor comprar un fondo índice barato, sin complicaciones. Compramos un Vanguard o lo que sea y no nos complicamos la vida. Nos va a dar mayor rentabilidad que este tipo de fondos, sobre todo porque vamos a pagar una comisión muy baja, entre otras cosas. Vamos a ver, ¿qué pasa? Pues bueno, pues pasa lo de siempre, que la mayor parte de los fondos, el 85 o el 90% de los fondos no baten a los índices. Este tipo de fondos es un poco la norma. Como norma general, no son fondos que vayan a batir al mercado, porque tienen, bueno, pues elevadas comisiones. Lo suyo sería un fondo de gestión activa, pero gestión activa de verdad. Es decir, al final tenemos dos cosas. Una, un fondo índice, no nos complicamos, compramos, comisión a lo mejor, en el mejor de los casos, del 0,20 y fuera. No hay más. A ser posible, MSCI World, más que coger un fondo del índice americano, que ahora está muy alto, o emergentes, MSCI World. Punto. Eso, o dedicar un poquito más de tiempo y elegir un fondo de gestión activa, pero gestión activa de verdad, bueno, que tenga dentro empresas, es decir, elegidas por gestores cualificados, porque muchos lo que tienen dentro de un fondo de gestión que se denomina activa son ETFs o futuros. Para eso es mejor hacerlo nosotros. Antiguamente no había tanto acceso a información, pero hoy en día sí lo hay, con lo cual es mejor este tipo de fondos. Un paso más sería, pues por ejemplo, como norma general, muchas veces los fondos que traigo aquí, que hablo, que hay en muchos otros podcasts que podéis escuchar, que la mayor parte de ellos sí que baten y han batido a los índices a largo plazo. Podemos ver miles de ejemplos. Si ponemos algún ejemplo, pues por ejemplo, y luego comprarlos en los momentos adecuados. Podemos poner miles de casos. Los que tenemos más cercanos, AZ Valor, no ha batido a los índices en los últimos años, pero a largo plazo estoy convencido de que lo va a hacer. Cobas, pues un poco igual. Fan Smith sí que ha batido a los índices a largo plazo en los últimos años, porque ha tenido años muy buenos. ¿Este año qué pasa? Pues está en un -10, pues probablemente a lo mejor ahora sea el momento de plantearnos seriamente comprar el Fan Smith. Bueno, el Fan Smith ¿qué tiene? Tiene una comisión del 1% y es un fondo de gestión activa puro. Muchos fondos que también hablamos aquí, del Morgan Stanley, pues rondan comisiones del 1,5, que para ser un fondo de gestión de renta variable y gestión activa, pues bueno, pues está dentro de lo razonable. Son comisiones pues muy competitivas. Muchos fondos de renta fija pues rondan el 1%. Bueno, pues también para ser fondos de renta fija pues no está mal. Pues hablamos del Admiral Bond Picking, del Buy and Hold renta fija, Carmignac Security tiene una comisión del 0,8. Bueno, pues en esos entornos nos podemos mover. Bueno, podemos obtener rentabilidades razonables pagando comisiones razonables, ¿vale? Bueno, más consultas. Luis Sardina nos pregunta: estoy interesado en hacer una inversión financiera en renta variable. ¿Qué me recomendarías mejor? ¿Cartera de acciones? ¿Cartera de fondos? Bueno, pues yo te diría, salvo que te quieras dedicar 100% a analizar empresas, siempre es mejor, desde mi punto de vista, cartera de fondos. Bueno, ¿por qué? Tienes mayor seguridad. Bueno, ¿por qué? Porque tienes una elevada diversificación. Al final, quien está detrás, en teoría, son gestores cualificados que saben y están todos los días analizando empresas. Tienes estabilidad, tienes poco riesgo de impagos, de que inviertes mucho en una empresa y te puede dar problemas, salvo que te dediques 100% a ello y estés todo el día analizando empresas. Al final te permite dormir mejor. Muchas veces también las plusvalías de estar y vendiendo acciones pues lleva que tengas siempre que estar tributando a Hacienda. En los fondos, ¿qué te pasa? Que siempre podemos estar traspasando de unos a otros y siempre todos los traspasos son al 0% de plusvalías. Al final la ventaja de poder estar traspasando de un fondo a otro, pues también ahí debemos de tenerlo en cuenta. Ya te digo, porque al final una acción, cuando vas a comprar una acción,
el mercado siempre te va a poner a prueba y esa acción te va a caer un 30%. Y en ese caso, ¿qué haces? Si la has analizado muy bien y lo tienes súper claro y ves que tiene una buena posición, el balance no ha cambiado, ni su posición competitiva, ni su mercado, pues a lo mejor lo que tienes que hacer en ese caso es añadir. Pero claro, muchas veces si la convicción que tienes es pequeña, pues te vas a quedar paralizado porque no vas a saber qué hacer. Y en un momento dado lo que vas a hacer es asustarte y salirte corriendo porque crees que va a bajar otro 50%, lo cual o tienes alta convicción, pero el mercado al final te acaba probando y puedes tener problemas. Bueno, Isabel Sánchez nos pregunta que le demos un consejo para invertir en oro. ¿Cuál es la mejor herramienta para hacerlo? Bueno, pues al final no hay una herramienta mejor que otra. Muchas veces es que se adapte a nuestro perfil. Por ejemplo, si tenemos un ETF que invierta en oro, pues probablemente nos lo va a replicar mucho mejor, ¿vale? Y es la mejor réplica que podemos tener. ¿Un fondo que tiene de bueno? Bueno, pues que si tenemos una cartera de fondos podemos traspasar una parte a un fondo de oro y que ese fondo de oro, cuando lo consideremos oportuno dentro de X meses o X años, podemos volver a traspasarlo a un fondo de renta variable y no tributar por ello. Siempre que compremos un ETF, pues cuando lo vayamos a vender en el futuro siempre vamos a tener que tributar. Si cogemos algún ejemplo, pues si por ejemplo, bueno, hay ETFs de oro que lo replican perfectamente. Yo trabajo como norma general cuando invierto en oro en un fondo de oro que es el BlackRock Global World Gold, que invierte en oro y lo que hace es invertir en las mayores empresas productoras de oro en el mundo: Newmont, Barrick Gold, Endeavour, Northern Star Resort, etcétera, 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 Franco Nevada. Es decir, no es una réplica exacta del oro, pero es una réplica bastante aproximada y que se va a asemejar bastante en rentabilidad al oro. Tienes otra opción, que es comprar directamente lingotes de oro. Bueno, eso lleva conozco gente que lo hace y bueno, pues está encantada. No lo conozco a fondo, pero sé que, por ejemplo, en España, Degussa, pues ofrece garantías y te venden los lingotes, que ellos incluso te lo pueden custodiar, etcétera. Como digo, conozco un poco de pasada, pero sé que pues puede ser una opción. Al final, los tres productos son buenos. Muchas veces es cuál es nuestro perfil, cómo quiero custodiarlo, si considero el tema de la tributación, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, eso sería un poco. José Luis Mas nos pregunta sobre invertir en futuros u opciones. Bueno, futuros yo no lo recomiendo, salvo determinadas circunstancias, como que, bueno, pues que quieras hacer una cobertura. Bueno, si quieres hacer una cobertura, sí, pero si no, es decir, mucha gente ve cursos, ve gente que le sale por internet, que el trading funciona, que con el trading trabajas muy poco al día y te forras. Bueno, eso de que trabajas muy poco al día y te forras no existe, ¿vale? Yo no lo he visto. He visto a mucha gente arruinarse literalmente con el tema de los futuros. Es decir, tienes un apalancamiento muy muy elevado. Por ejemplo, si compras un futuro, lo que tenemos más cercano del IBEX, bueno, del IBEX te apalancas por 10. Es decir, tú haces un depósito de 100.000 euros y en ese mismo momento estás invertido en 100.000 euros, ¿vale? Es decir, el IBEX se mueve un 3%, tú ganas 3.000 euros. Bien, pero si el IBEX se mueve un 3% a la baja, pierdes 3.000 euros. Es decir, y a lo mejor en una operación se te ha ido el 30% de capital. Igual, como digo, es una operación, pero es que eso es en el IBEX, que tiene un apalancamiento de 10 veces. Creo recordar que el DAX alemán tiene un apalancamiento de 25 veces, es decir, con lo cual puedes poner 10.000 euros y si 10.000 euros por 25 estamos invertidos en 250.000 euros, es decir, una variación del 4%, se nos van
los 10.000 euros, ¿vale? Entonces, bueno, yo, como digo, he visto gente literalmente arruinarse, pero es que no he visto a nadie que a 10 años gane dinero con futuros. Todavía no lo conozco. Llevo 20 años en el sector. Bueno, a lo mejor algún día lo conozco, pero hasta el día de hoy no lo conozco. Claro, con resultados auditados, con un fondo que tenga valor liquidativo, es decir, algo que se pueda contrastar, ¿vale? Es verdad que, bueno, pues podemos hacer no una inversión, sino, bueno, una cobertura con futuros, porque en un momento dado no queramos materializar plusvalías en fondos por cubrir la cartera, etcétera. Bueno, hay que ver cada caso específico. A lo mejor ahí sí que tiene sentido, porque queremos cubrir la cartera dentro de 3 o 4 meses, que por lo que sea, a lo mejor es cuando vamos a deshacer esa inversión, pero bueno, a lo mejor no estamos del todo seguros de que el mercado siga cayendo. Cubro la cartera con los futuros y bueno, pues dentro de 3 o 4 meses sé que más o menos voy a tener mi capital. Sería una opción, ¿vale? Si hablamos de las opciones, pues nos pasa un poco tres cuartos de lo mismo, salvo que queramos hacer coberturas porque nos interese, bueno, pues que tengamos acciones de Repsol, no queramos venderlas, por no materializar esa ganancia o esa pérdida o lo que sea, y compremos ciertas opciones put para coberturas. Para coberturas tiene su sentido, pero para el día a día y para un inversor particular, a mí personalmente no me gusta. Es verdad que hay gestores profesionales que utilizan muy bien las opciones. Pues pongo el ejemplo de Valentum, yo creo que lo hacen bastante bien. Suelen utilizar venta de put, saben hacerlo, tienen experiencia y suelen generar, como norma general, alfa para el fondo, es decir, rentabilidad positiva, ¿vale? El tiempo en la venta de put, lo que juega es a favor del vendedor, que es lo que normalmente pues hacen este tipo de gestores. Todo lo contrario que la compra de put, que va en contra del comprador. Bueno, como digo, la compra de put puede ser interesante, lo mismo que comentaba anteriormente, para abrir una cartera a una fecha determinada, para abrir una cartera, no, para cubrir una cartera, perdón. Bueno, no quiero profundizar más, pues daría para un capítulo entero. Al final la venta de put, pues lo que consiste es comprar un poco más barato de cómo está cotizando y cobrando una prima. Y si no llega a cotizar más para abajo, pues he cobrado la prima y punto. En la compra de call pasa un poco igual, con una posición alcista. En la compra de put, pues bueno, pues nos serviría para una cobertura o una posición bajista, y al final la venta de call pues es un poco lo mismo, vender más caro cobrando una prima, ¿vale? Jesús Manuel Pereira nos pregunta por el fondo Morgan Stanley Global Opportunity. Desde que lo he comprado tengo una rentabilidad en negativo del 20%. Y bueno, pues estoy un poco asustado, no sé qué hacer con este fondo, si mantenerlo o qué hacer con él. Bueno, pues aquí pasa un poco como en los casos anteriores. Al final lo que no debemos de hacer es comprar un fondo cuando lleva un más 50 en el año, como por ejemplo estaba pasando en el año 2020, que sufría mucho. Es decir, ahora ¿qué pasa? Que debemos, porque nos estamos encontrando que hemos comprado un fondo probablemente al calor de esas rentabilidades tan buenas, positivas, y está en un 20% en negativo, cuando desde entonces el mercado, bueno, pues en cierta manera ha subido un poco. Al final, bueno, pues lo que se debe comprar un fondo es cuando está cayendo un 20, no cuando está subiendo un 50. Pero bueno, dicho esto, aprovecho ya la pregunta para repasar un poco y comentar una call que tuve recientemente, bueno, en Morgan Stanley con Christian Hume, en el cual, bueno, pues habló un poco del Global Opportunity, precisamente de por qué este periodo de baja rentabilidad, y repasaron un poco, bueno, pues la filosofía de inversión y la cultura del fondo. Pues al final, ¿qué buscan ellos? Pues buscan invertir en negocios de muy alta calidad con un descuento importante sobre el valor intrínseco, por lo menos un 20% de descuento, y al final la gestión está basada en el largo plazo, la convicción y el stock picking, es decir, el buscar compañías, y la cultura es muy diferencial y muy marcada en torno a la curiosidad intelectual, la perspectiva y el partnership con sus clientes. Bueno, Christian comentaba que más del 80% de su patrimonio financiero está invertido en estas estrategias. Bueno,
y lo que comentan un poco, ¿qué es lo que está haciendo en lo que llevamos del 2022? Pues dice que es la primera vez desde la gran crisis financiera que vemos ratios precio-value a estos niveles tan bajos en tantas compañías verdaderamente. Cada año hay una o dos par de compañías cuyo ratio precio-value caen bastante, pero recientemente ha visto muchísimas compañías que de acuerdo con sus métricas realmente parecen increíblemente atractivas, lo que es muy interesante para ellos. Bueno, sigue comentando que un poco desde el lanzamiento el 80% de la rentabilidad del fondo Global Opportunity ha venido por la selección de compañías. Y pusieron un ejemplo muy ilustrativo para que veamos un poco, y lo que dicen es que después de un año de mal comportamiento relativo del fondo, ¿qué nos dice la historia? Pues la historia nos dice que después de estos periodos de mal comportamiento relativo han sido periodos de buenas oportunidades. Y comentaban que tras periodos de outperformance de 12 meses, en los siguientes 12 meses Global Opportunity ha batido al MSCI World en el 95% de las veces, generando un alfa del 21%. Un alfa del 21% significa que lo ha hecho un 21% mejor que el índice. Y ha batido en el 100% de los casos en un periodo de 2 años, con un alfa medio del 34,6%. Es decir, estamos hablando de un fondo que la historia nos dice que es extraordinario y que ahora mismo tiene un periodo de outperformance, es decir, de muy baja rentabilidad con respecto al índice, en el cual podemos considerar que es una buena oportunidad. Bueno, siguieron comentando por qué es importante el largo plazo según el equipo. Bueno, pues lo que comentan un poco que según el método de valoración suyo, el 20% del valor intrínseco de una compañía depende de sus flujos de caja en los primeros 5 años y el 80% restante se genera desde el año 6 hasta el infinito de su valor terminal. Bueno, repasaron un poco la cartera. ¿Qué tienen ahora mismo? Pues tienen Mastercard, Visa, tienen Salesforce, que es un proveedor líder de soluciones en la nube, ofrece servicios de CRM y que el año pasado tuvo un 91% de ratio de retención. Vale, DSV, que el cliente paga precios premium por optimización de rutas y transporte de mercancías en un entorno complicado para la logística. Shopify, bueno, pues ellos creen que Shopify puede beneficiarse del aumento de la penetración minorista en el online para extender su base de clientes. Bueno, que monetiza ahora mismo solo el 2,5% y que sus comparables en el espacio de e-commerce monetizan alrededor del 10-15%, con lo cual ahí tienen también una importante fuente de subida de rentabilidad. Bueno, y por último, aquí también nos habla un poco de que los mejores momentos para invertir han sido durante la recuperación de un año de bajo rendimiento, como probablemente esté pasando en antes. Bueno, y siguieron comentando un poco que el conjunto de oportunidades también lo han ampliado a diferentes mercados, que también ven importantes oportunidades en el sudeste asiático y bueno, que tienen bastante convicción con este fondo. Bueno, pues esto es todo. Llegamos al final de todo el consultorio. Bueno, como siempre me despido de vosotros. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Y si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en YouTube y un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.